Vamos a leer las Sagradas Escrituras esta noche y la temática que hemos venido desarrollando es una temática escatológica, profética. Y esta noche vamos a hablar un poquito más acerca de las cosas que están por venir y que seguro la temática es tan amplia, pero lo que quiero es poner un fundamento apostólico, pastoral, magistral en su corazón, porque resulta que la escatología no solamente tiene que ver con el arrebatamiento, la parusía. Arrebatamiento es el harpazo, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, sino que son una serie de aspectos que tienen que ver con esta materia tan fascinante y a la vez tan difícil, pero que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder entender. Para ello vamos a iniciar en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. En el Antiguo Testamento, Daniel, capítulo 12, verso 2, dice la bendita palabra del Señor: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Quiero hablarles hoy acerca de la resurrección de los muertos. Dele un aplauso fuerte al Rey bendito. La palabra resurrección es una palabra que en el griego se dice anastasis. Y esta palabra significa pararse de nuevo, o literalmente, pararse de nuevo, ¿verdad? Resurrección de los muertos. Tiene una implicación moral, es como recobrar o recuperar una verdad espiritual. Es un levantamiento. Resurrección tiene que ver con ser levantado. Ahora, leyendo este pasaje, es muy importante que lo podamos entender, porque tiene una connotación escatológica, ya que se menciona a dos grupos de personas que van a resucitar. Primero, alude de manera clara a muchos, diga conmigo muchos, estableciendo una diferencia que muchos no son todos. O sea, cuando dice muchos, no significa obviamente a todos. Hay un grupo que va a resucitar para vida eterna y los otros para confusión perpetua. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la resurrección de los muertos como una esperanza que va más allá de la vida del cuerpo y que anima y provee de la esperanza de volver a vivir en otra dimensión con un cuerpo diferente. Obviamente esto no significa la transmigración del alma, no. Resurrección tampoco tiene que ver con reencarnación, no. La reencarnación es una idea totalmente alejada de lo que es la resurrección prometida en las Escrituras. Y fíjense qué interesante, porque encontramos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, en Isaías 26, 19, también el profeta habla de una resurrección futura. Y no es metafórica, es obviamente literal. Dice Isaías 26, 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Entonces, desde aquí, fíjese que hay otra versión que lo traduce como que estos cadáveres, no dice así, sino que son como fantasmas. Y es increíble ver cómo desde mucho tiempo atrás el Señor, a través de sus profetas, vino estableciendo
la resurrección como una esperanza, yo diría la más grande esperanza de los que creemos en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo llegó a valorar la resurrección de los muertos como el centro mismo del mensaje y de la esperanza del cristiano. Y Pablo dice así: porque si en esta vida tan solamente creemos en Cristo, entonces dice, somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, si Cristo Jesús solo nos sirve para esta vida y no nos sirve para la otra vida, y no hay esperanza después de todo lo que hemos vivido acá, yo creo que la mayoría de nosotros en nuestro caminar y en nuestra vida terrena hemos experimentado el dolor. ¿Qué ser humano no hay en este mundo que no haya conocido el dolor, la tristeza, la enfermedad, por ejemplo? O sea, no hay nadie que escape. No hay un ser humano que no haya experimentado una pérdida emocional, que no haya tenido una enfermedad, que no haya visto un pariente en un hospital. O sea, no siempre esta raza y esta naturaleza que heredamos de Adán está permeada porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Y la muerte opera de muchas maneras, pero esencialmente por medio de un principio del envejecimiento. Cuando hablo de la muerte física, todos nosotros comenzamos a envejecer celularmente a los 33 años. Por eso es importante que nosotros sepamos aprovechar bien el tiempo, porque aunque no nos damos cuenta, empezamos a envejecer. Y toda nuestra composición molecular empieza a envejecer, y nuestros tejidos, nuestras células comienzan a envejecer, y por más que nos resistamos, es un proceso irreversible, y con ello aparecen las enfermedades que finalmente se convierten en una lucha para nuestra vida, y tenemos que pelear contra enfermedades y tenemos que buscar ayudas médicas, científicas, para poder seguir viviendo. Pero fíjese qué interesante que cuando finalmente el hombre termina vencido por esto, el Señor entonces habla de una resurrección. La palabra resurrección aquí en el griego es anastasis, pero en el hebreo sugiere la idea es volver a vivir. Diga volver a vivir. Diga volver a vivir. Entonces, hermano, es algo maravilloso. Nos debe llenar a nosotros de esperanza, y si logramos entender la palabra, entonces le vamos a perder el miedo hasta la muerte, porque sabemos que hay vida más allá de la muerte. El rey David dijo estas palabras: que este Dios nuestro es grande y nos guiará más allá de la muerte. O sea, Jesucristo no solamente nos ha prometido una vida abundante aquí en la tierra, nos ha garantizado que después de la muerte seguiremos viviendo. ¿Cuántos celebran eso? ¿Sabe qué? Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, hay vida después de la muerte. Muchos creen que los seres humanos, especialmente los racionalistas, especialmente aquellos que tienen o que tenían en el pasado conceptos e ideas sobre la vida, pero algunos llegaron a creer que los seres humanos, y en este tiempo también, somos únicamente materia, y que nuestra composición molecular, que cuando hablo de la composición molecular es de lo que usted consta, fíjese, hermano, usted lo puede estudiar, usted es más inteligente y más investigador, pero la composición molecular de nosotros, o sea, de nuestro cuerpo físico, consta de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, de calcio y de fósforo y de otros elementos que componen toda esta maravilla que se llama cuerpo humano.
tendría que explicar cada una de las cosas y no ese es el punto. Pero muchos creen que la vida, que el hombre solo consta de eso. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Nosotros no solamente somos materia, no solamente somos, hermano, carne, piel, huesos. No solamente somos un componente, un compuesto de oxígeno, de hidrógeno, nitrógeno, hermano, y de calcio y de otras cosas. La Biblia dice que nosotros, hermano, somos seres eternos y que hay una parte inmaterial dentro de nosotros que se llama alma y que se llama espíritu. Y que la Biblia lo relata, por ejemplo, cuando usted fue creado por Dios, usted no solamente es carne y hueso. No, Eclesiastés 3:11 dice así: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. A ver, levante la mano conmigo y diga: yo llevo eternidad dentro de mi corazón. O sea, hay una parte inmaterial en ti y eso se llama el alma y el espíritu. Bueno, algunas religiones, como los testigos de Jehová, no creen en la tricotomía del hombre, creen más bien en la dicotomía. Tricotomía quiere decir que es un ser tridimensional, que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ellos aducen en sus doctrinas y otras doctrinas, piensan que somos simplemente dicótomos, o sea, somos cuerpo y espíritu, que el alma no existe como tal. Y por eso se aduce que el alma es la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Por eso muchas veces se prohíbe, de acuerdo a sus enseñanzas, que algunos de los que profesan su doctrina reciban una transfusión de sangre. Pero increíblemente la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros no somos dicótomos, o sea, no somos un compuesto de dos, de cuerpo o espíritu, o alma y espíritu. Somos tridimensionales, somos una composición perfecta. Así como Dios, dice la Escritura, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Así que nosotros somos la misma réplica de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. El hombre es un ser eterno en su alma, en su espíritu. ¿Qué es el alma? No tengo tiempo para hablar de esto. Pero el alma es el asiento de la voluntad, las emociones, el intelecto. En el hebreo la palabra alma se dice nefesh, otros lo dicen nepej. Pero hermano, como sea la pronunciación, el resultado siempre es el mismo. Le estoy transcribiendo lo que significa. El alma es donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, donde está la parte volitiva de nosotros. Nuestra voluntad está en el alma. La gente dice: yo te amo con todo el corazón. Te amo con el alma, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante que también tenemos espíritu. Y el espíritu nuestro es en la parte inmaterial, ese ser etéreo que, hermano, que fue creado por Dios y puesto dentro de nosotros. Y ahí está, por ejemplo, la adoración. Por eso es que Dios es adorado en espíritu y verdad. Por eso los que servimos, dice que debemos de servir en espíritu. Usted ve, la Biblia dice que en el espíritu está la comunión con Dios. Dios tiene comunión contigo en tu espíritu. La conciencia es parte de las cualidades de tu espíritu. La intuición, esas capacidades sobrenaturales que se despiertan por el ejercicio de la vida consagrada y de esas virtudes que están en tu espíritu. Entonces el espíritu y el alma están separados. Hebreos 4:12, para que usted tenga una base escritural, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que que cualquier espada o filo, que penetra hasta la mire lo que dice ahí,
hasta la división ¿de qué? Del alma y de qué más, y del espíritu. O sea, lo que separa la parte emocional de la parte convictiva es la palabra de Dios. Ahora, entonces, el Señor Jesús, entonces usted tiene que entender que cuando el Señor regrese por nosotros, va a resucitar nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu, que ya son salvos. A ver, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos: porque hoy más que nunca, dice Pablo, está más cerca la salvación que cuando creímos. Entonces pareciera como que no hemos sido salvos, pero Pablo habla de una redención, no de nuestro espíritu, porque eso ocurrió cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz y usted aceptó a Cristo. Ahí su espíritu revivió. El espíritu que estaba en usted, que estaba muerto, ahí resucitó. Alabado sea Dios. Ahora lo que está haciendo el Señor es renovando nuestra mente con el poder de su palabra. Pero viene un postrer hecho sobrenatural, que es la redención del cuerpo. Esa redención del cuerpo va a ocurrir cuando Jesucristo nuestro Señor vuelva por nosotros y los muertos en Cristo resuciten primero, y esto mortal sea absorbido por la vida, y esto corruptible se vista de incorruptible. Alabado sea Dios. Esto es una maravilla, hermano, entenderlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el mensaje central de los apóstoles, ¿cuál era? Demostrarle a la gente que Jesucristo estaba vivo, que había resucitado. Por eso el mensaje, hermano, tiene poder cuando nosotros hablamos no del Cristo de la cruz, sino del Cristo del trono, porque Él estuvo muerto, pero es aquí que vive y está aquí con nosotros para hacer milagros, para hacer maravillas, para hacer sanidades. Gloria a Dios. San Juan 5:25, el Señor afirma esta verdad y dice: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿quiénes van a oír la voz de Dios? Los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oigan, ¿qué va a pasar con los que la oigan? Entonces, sigamos adelante. El apóstol Pablo establece una tremenda revelación sobre la resurrección de los muertos. Y es claro que la resurrección que nosotros esperamos está asociada al arpazo, entre paréntesis, arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor venga por su pueblo, la cual se llama la primera resurrección, se define a esa resurrección y a ese momento glorioso como la primera resurrección. Por eso, fíjese que, hermano, en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, se dice que son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Miren lo que dice Apocalipsis 26. Dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ahora note algo interesante. El Señor le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y obviamente él pensó en otras cosas. Pero ¿por qué el Señor establece como un principio de vida eterna el nacer de nuevo? Porque el que solo nace una vez morirá dos, pero el que nace dos morirá una. Por eso aquí dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, todos nosotros indefectiblemente vamos a tener que partir de esta vida. Pero si usted aceptó al Señor y usted se va con Cristo en el corazón, usted no tiene la muerte segunda, que es la eterna separación de Dios con el hombre o del hombre con Dios. Eso no le va a ocurrir a usted, porque usted nació de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida.
y porque usted es ciudadano del reino de los cielos. Entonces, todo aquel que no ha aceptado a Cristo, yo no le estoy hablando de que tiene que aceptar la iglesia, ni cambiarse de iglesia. Yo no le estoy diciendo que usted acepte una nueva religión. Le estoy diciendo que es necesario que usted nazca de nuevo. Porque si usted no nace de nuevo y usted se muere, ya murió una vez físicamente. Pero cuando en aquel día usted no tendrá parte en la primera resurrección, sino en la segunda o en la última, mejor dicho, de las resurrecciones, que se llama la resurrección de todos los muertos, donde vas a tener que comparecer ante el trono blanco. Y eso se llama el juicio ante el trono blanco, donde no habrá oportunidad de salvación. Por eso necesitas urgentemente nacer de nuevo. Necesitas urgentemente aceptar a Jesucristo, reconciliarte con Él, ponerte a cuentas con Él. Porque también le voy a decir algo interesante. El apóstol Pablo dice así, Primera Tesalonicenses capítulo, y perdonen el uso tanto de la escritura, ¿verdad? Perdonen tanto el uso de tantos textos, pero es que como estoy poniendo una buena base escritural para el tema, para que usted no va a creer que son inventos míos. Entonces tenemos que recurrir a nuestra autoridad máxima. La autoridad máxima aquí es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice Primera Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo, no enviará un ángel por nosotros, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Haga la diferencia entre la trompeta de Dios y las trompetas del Apocalipsis, que allá las tocan ángeles. Aquí es el Señor mismo. Y los muertos en Cristo, diga, los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Yo le dije que la palabra resurrección significa anastasis. Y significa, no anastasia, hermano, anastasis. Significa levantarse. Ahí dice, y se levantarán primero. Es importante entonces, por cuestiones de aprendizaje, por cuestiones de hermano, de que usted maneje esto como el ABC. Dice acá entonces que nosotros tenemos que aprender a diferenciar estos turnos de resurrección para ver en qué momento nos toca a nosotros. Esto es como quien está haciendo fila, ¿verdad? Hay un orden en que van a ocurrir estos eventos y otros que ya pasaron. Primera Corintios 15:23, el apóstol Pablo nos deja ver cosas interesantes. Y se lo estoy dando bien estructuradito para que cuando usted le toque hablar de esto, usted sepa qué es lo que está haciendo. Dice el apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién es primero? Eso ya sucedió. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿quién? Cristo es la primicia de los muertos. Apocalipsis 1:5 dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Quién es el primogénito de los muertos? La diferencia entre la resurrección de Cristo y las demás resurrecciones habidas antes de Él es que todos aquellos que resucitaron en el Antiguo Testamento, esos fueron como presos, hermano, sueltos bajo fianza, porque aunque resucitaron, volvieron a morir. Pero nuestro Señor resucitó y Él vive y no volverá a morir jamás, porque Él es el eterno. Alabado sea Dios, Él vive para siempre. Gloria a Dios. Y Él es la primicia de los que nunca morirán. Él es la primicia de aquellos que nunca volveremos a morir. Y dice acá, y de Jesucristo el testigo fiel, el testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo
por los siglos de los siglos. No vuelve a morir nunca más en una cruz. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso es que no celebramos el santo entierro. Por eso es que en Semana Santa no salimos con la cruz, hermano, y se la ponemos a alguien para que trate de imitar aquel sacrificio. No. ¿Sabe por qué? Porque eso fue único. Y eso ocurrió hace 2000 años y no tiene ningún valor espiritual. Porque dice, el que vive y estuve muerto, pero he aquí estoy vivo. El Señor no está en la cruz. El Señor está en el trono, sentado a la diestra del Padre. Aleluya, intercediendo por nosotros. A su nombre. Entonces el Señor, hermanos, tenemos que entender que Él está vivo. Dice allá en el libro de Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte. Con su muerte venció la muerte, porque era el plan escondido de Dios. Pero la resurrección, fíjense qué interesante. En la cruz el Señor venció el pecado mediante su sangre. En la resurrección venció la muerte, que era el postrer enemigo. Y en la ascensión venció a todos sus enemigos espirituales. Así que nosotros no somos seguidores de algún líder, hermano, que tenga alguna virtud, sino del eterno, hermano, del que está sentado por encima de todos. Aleluya, 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 aleluya. Así que Cristo es la primicia de los muertos. En el orden de resurrecciones, en el orden de estas resurrecciones, ¿quién viene? Jesucristo primero, ya sucedió. Es un hecho consumado. Pero en Mateo 27, 52 al 53, Mateo 27, 52 al 53 dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. La palabra dormido ahí no equivale a inactividad, porque también hay dos posiciones teológicas. Unos creen que las personas que se mueren están dormidas, pero le cuento algo: las personas que están en alma y espíritu en el otro lado tienen conciencia, tienen memoria, pueden ver, pueden oír y hasta pueden hablar. En el orden de resurrecciones dice aquí: y saliendo de los sepulcros, el verso 53, y saliendo de los sepulcros después, diga después, note el tiempo, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran estos? Los santos del Antiguo Testamento. Aleluya. ¿Y quiénes son estos santos, pastor? Todos los, incluso los profetas, que dice el libro de 1 Pedro, que profetizaron de esta gracia sin saber quién era. Hablaron de esa gracia y creyeron en ella, sin saber quién era la persona, pero inquirieron en ellos. Ellos fueron salvos no de otra forma. Ellos creyeron sin haber visto. Y nosotros que hemos visto todas las cosas y tenemos la escritura en nuestras manos, estos santos son los que creyeron en el pasado, que vendría, y que vendría un Mesías Salvador, tal como los profetas que predicaban de alguien que no sabían, pero creyeron y fueron salvos, subieron con Cristo. Y cuando Cristo resucita y que está en la cruz, y que Él entrega su espíritu y exhala su espíritu, y su espíritu vuelve al Padre y se presenta ya con el sacrificio de su propia sangre para purificar las cosas eternas, con mejores sacrificios que la de la sangre de los animales, como lo dice Hebreos 9. Y vaya, y luego permanece aquí en la tierra 40 días con los discípulos, ya con un cuerpo glorificado. Esto
estos santos que estaban ahí en las tumbas, los sepulcros se abrieron y resucitan, y dice la escritura que andaban por las calles de Jerusalén y muchos lo vieron. Increíble ese espectáculo. Imagínese usted si el cementerio de aquí, que ya no hay donde poner más, hermanos, se abriera y todos esos anduvieran caminando por tela y lo fueran a visitar a usted. ¿Qué haría usted? Se queda vacía la ciudad entera, hermano. Pero dice la escritura que entraron en la santa ciudad. ¿Sabe qué? Eso es un prototipo de lo que ocurrirá con nosotros, porque un día también nosotros entraremos a la santa ciudad de Jerusalén, tomados de la mano con el Señor para caminar por las calles de la ciudad. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Diga: yo lo creo. Hay vida después de la muerte, mi hermano, y un día vamos a entrar por allá. Y resucitaron después de la resurrección del Señor. Entonces, cuando nosotros resucitemos, también entraremos por esas calles. La gente cantaba antiguamente: por esas calles yo voy a caminar. Pues ¿de verdad lo cree? ¿O es pura casaca suya, hermano? ¿Lo cree de verdad? Está viviendo como para que así sea, porque allá no van a ir colados. No es que usted diga: ah, sí, allá voy a caminar en las calles de oro. No. Todo aquel que tiene esta esperanza, a sí mismo se santifica, dice la Biblia. Si usted cree esto, entonces tiene que purificarse, para que no se quede aquí y sea avergonzado cuando Cristo venga. No te vaya a dejar un resentimiento aquí botado. No te vaya a dejar una falta de perdón aquí botada. No te vaya a dejar aquí. Que no nos vayamos a ser descalificados por cosas que pudimos haber hecho y no quisimos hacer. Ahora, el tercer turno le corresponde ¿a quién? A nosotros. O sea, es el turno para los muertos en Cristo. No a nosotros porque estamos vivos, pero digo, en ese mismo tiempo seremos arrebatados con Cristo. Lea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Dice la escritura: pues el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4:16, ahí lo tienen en las pantallas para que ustedes lo vean. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Y quiénes? Los muertos en Cristo se levantarán primero. Aleluya. Todos los que en esta pandemia se han ido con el Señor en su corazón, todos los que se entregaron a Cristo, pronto, más rápido que ligero, hermanos, si esto ya se va a acabar. Estamos en la recta final de la historia humana. Y se van a levantar los muertos en Cristo. Diga: los muertos en Cristo. Y aquel que se fue sin Cristo, pastor, no, ese todavía no. Pero le rezamos 40 días y lo encomendamos a la Virgen Santísima y a San Pascual Bailón, porque San Pascual Bailón te hace un milagro si tú le bailas un son. Y entonces, ¿qué pasa, pastor? ¿Está ofendiendo usted la fe que nosotros tenemos de antaño? No, yo vengo de allá también. Porque una vez que dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ponme Hebreos 9:27 y póngalo allí y póngale el ojo usted y mire lo que dice, para que usted salga de su creencia equivocada. Una vez que usted se va de aquí, una vez que su alma sale de usted y su espíritu también, su cuerpo queda aquí, va a ir al cementerio, pero su alma y su espíritu no irán con el Señor y no podrá ser resucitado en el día postrero, o sea, en el día en que el Señor venga. No es mi deseo confrontarlo con esas creencias, pero
es mi obligación decirle la verdad. Mire lo que dice: así como está decretado, que los hombres mueran, ¿qué? Una sola vez, y después de esto, después de eso, ¿qué? Es ahora, mis hermanos. Es ahora, queridos amigos. Hay que entregarle la vida al Señor, hay que consagrarnos a Dios para que no nos vayamos a quedar sorprendidos. Entonces, ¿quién es este tercer grupo de resucitados? Y la gran pregunta, ¿va? Bueno, pero la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que yo le ponga y ni le quite. 1 Corintios 15:35 tal vez es la pregunta que usted se ha hecho. Y aquí está la respuesta, vea. 1 Corintios 15:35 dice, ¿cómo dice? Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Se ha hecho la pregunta usted? Estamos hablando de los resucitados, ¿va? Y entonces, ¿cómo van a ser esos cuerpos? ¿Cómo? Esta pregunta se la hacían muchos, pero Pablo le dice de manera clara. Es por eso que la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos inventar nada. El cuerpo resucitado es un cuerpo glorioso. Ahora, fíjese, nosotros antes de morir estamos con un cuerpo físico. Los muertos que están ahorita esperando la resurrección tienen otro cuerpo. Y cuando venga la resurrección tendrán un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. En este momento los que están muertos en Cristo no tienen un cuerpo glorificado, sino que tienen un cuerpo etéreo. Tienen un cuerpo, hermano, es semejante, es como si usted dijera, es como en esencia, para que usted lo pudiera entender, es como una sombra, pero que es pensante. Es como un fantasma, pero que tiene facultades. Parece una ficción, pero así es. El cuerpo que tienen ahora los muertos no es el cuerpo glorificado todavía. Eso se los va a dar el Señor cuando el Señor regrese y los resucite. De eso vamos a hablar otro momento. Hoy tenemos nosotros un cuerpo humano, como lo he dicho, de una composición molecular que consta de lo que ya hablamos. Pero la pregunta, ¿qué clase de cuerpo tienen los muertos en ese tiempo que todavía no han resucitado? Son seres inmateriales, pero tienen conciencia. Oyen, ven, sienten, recuerdan. En teología eso se le llama el estado intermedio, cuando todos los teólogos lo definen como el estado intermedio del alma. Y hay mucha gente que enseña sobre el estado intermedio del alma. O sea, ¿dónde se queda el alma después que uno se muere? ¿Dónde están ahorita? ¿Qué están haciendo? ¿Ya cenaron? Bueno, basta leer las escrituras. En el libro de Apocalipsis dice la Sagrada Escritura que cuando él le preguntó, no tengo tiempo para ir allá, pero en el capítulo 8 creo que está, déjeme buscarlo a ver si lo encuentro. Pero dice la Escritura que, hermanos, hay unas almas que están clamando. Hay unas almas que claman allá en Apocalipsis 11, no. ¿Qué dice? ¿Quiénes son estos? Estos son los que murieron en la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 7, 14 al 17. Mira lo que dice. Entonces, para que veas que allá hay conciencia, míralo. Apocalipsis, esto se conoce como le decía, los teólogos, los que enseñan teología y los que son muy diestros en estas materias. Yo le respondí, dice, Señor mío, dice, Señor mío. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. O sea, que sirven.
en el templo y que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed. O sea, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Eso fue lo que vivieron. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son los que, la resurrección de los testigos. Y mejor dicho, de los 144,000 que van a predicar en los días de la gran tribulación. Pero lo que le quiero contar es que, por ejemplo, cuando usted lee la historia, búscate ahí, vamos a tomarnos un minuto para hablar de esto. Cuando usted lee la historia, que no es una parábola, porque una parábola es otra cosa, esto es una historia que Jesús narra, dando a entender que es una realidad y no una comparación. Mira la Biblia, en el libro de Lucas, creo que está en el capítulo 16, y busca la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, no es la parábola, perdón, estoy tratando de ubicarme. Y entonces venga, dice la escritura que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Siga, por favor. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Era cristiano, pero no conocía las bendiciones. Era hijo de Dios, pero mire cómo vivía mal. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Siga adelante, por favor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado. Mire, quiere decir que cuando uno se muere, lo vienen a llevar. Claro que lo vienen a llevar. ¿Quién lo va a venir a llevar a usted? A mí los de amor eterno me van a venir a llevar. Ay, papá. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y mire que a él no lo vinieron a llevar, a él lo vinieron a llevar los hombres de negro. Y fue sepultado, dice. Y fue sepultado. Y en el Hades, que es la misma transcripción de la palabra Seol, infierno. Y dice, y alzó sus ojos estando en tormentos. Mire, alzó los ojos en el Hades. Quiere decir que miraba. ¿Qué más? Estaba en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y mire lo que dice entonces, él dando voces. Quiere decir que hablaba, sí. ¿Hablan allá? Sí, hablan. El alma. Y dijo, Padre Abraham, porque el cuerpo de seguro lo dejaron en algún mausoleo exagerado, me imagino que le mandaron. Si era rico, el cuerpo de él estaba ahí. Pero ¿dónde estaba el alma? En el tormento. Y aquí hay dos posturas. Unos dicen que el alma y el espíritu están ahí, al igual que el alma y el espíritu se van con Dios al cielo. Envía a Lázaro, dice, allí sí lo necesitaba, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo estaban asando a fuego lento, mi hermano. ¿Qué más sigue? Y le dijeron, pero Abraham le dijo, hijo, y como que era hijo. Era hijo. Y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. ¿Qué más sigue? Además de todo esto, una gran cima. Eso es lo que se llama el abismo, que es el mundo, el inframundo. Allá abajo hay un gran abismo. Allá abajo, el inframundo. Y vosotros, dice, que está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y mire lo que él sigue diciendo. Le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, se acordaba. En este momento, todos los que tienen parientes que no aceptaron a Cristo y se fueron para allá, ellos quisieran hacerles venir a saber a ustedes que son sus parientes que acepten a Cristo, porque seguro si se fueron sin Cristo están allá.
Ay, pastor, no me diga eso. Y mi padrecito y mi madrecita. Bueno, si se fue sin Cristo, solo Él sabrá. Pero yo no quiero ponerle esa sensación de ¿cómo le diría? No lo quiero cargar con eso. Pero es claro lo que dice: tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué más sigue? A Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen allá, a los pastores, a los que usted critica. Óiganlos. Hello. Óiganlos. ¿Qué más sigue? Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Casi nada te pide el cuajo. Tú quieres que alguien venga de allá para que te cuente. Y dice: entre los muertos, y se arrepientan. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? ¿Qué le dijo? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Créale al Señor Jesucristo ahora. Ahora es el momento para que usted se ponga a cuentas con Él. Mire, hermano, eso es serio. Entonces allá hay conciencia. Diga: hay conciencia. Y te vas a acordar. Y una de las cosas que más tortura a las personas que están allá abajo, en el centro de la tierra, en la profundidad del Seol, es saber que hasta vinieron aquí al rebaño Compañerismo Cristiano, que vinieron, escucharon la palabra, no quisieron apartar del pecado, se murieron en esa condición y se fueron para abajo. Déjeme volver acá. 1 Corintios 15, 42. Entonces ya sabe usted. 1 Corintios 15, 42, ya voy a terminar. Dice la escritura: así es también la resurrección de los muertos. Respondiendo a la pregunta de Pablo, se siembra un cuerpo corruptible, o sea, todo deteriorado, ¿verdad? Cuando uno se muere queda bien feo. No, yo no he visto un muerto bonito, todo feo, como que cuando sale la vida, ¿verdad? Cuando sale el alma, uno como que se pone todo enjuto, todo así. Claro, la familia uno siempre lo ve bonito, porque lo aman. Pero la verdad es que se pone pálido, frío, todo. Y mire lo que dice: se resucita. Entonces se siembra un cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo se siembra un cuerpo? Corruptible. Pero se resucita, ¿qué? Se siembra como en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, o sea, todo achacoso, pues le dolía aquí, que le dolía allá, que le dolía aquí, que le dolía allá. Pero mire, se siembra en debilidad, pero se resucita como en poder. Su pariente, usted mismo, si se llega a ir de acá en Cristo, usted no va a resucitar con dolor en la próstata, que me duele el hígado, que me duele aquel riñón, que me duele. No, que la columna, que la vértebra, que la pierna. No. Cuando usted resucite y suene la trompeta, usted va a resucitar con un cuerpo glorificado, precioso. Aleluya, perfecto, sano, no estará todo achacoso. Gloria a Dios. El verso 44, es más, vamos a resucitar, yo creo, a una edad de 33 años. ¿Cuántos quisieran tener 33 años? Uy, ¿cuántos quisiéramos tener 33 años? Me muero por eso yo. El verso 44, mire cómo dice: se siembra un cuerpo, ¿qué? Natural, así ve, natural. Se resucita un cuerpo espiritual. Y si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo. Eso es lo que nosotros necesitamos, un cuerpo espiritual. Eso es lo que nos está esperando. Cuando el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La gente cree que se trata de un gran hotel que los está esperando. No. Una morada es un cuerpo glorificado, porque aquí es donde vive el espíritu y el alma, y nos van a dar un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, así como Él. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Solo le voy a leer 2 cosas más y voy a terminar, para que usted no se aflija más. Son 7 resurrecciones.
Apocalipsis 11:11 dice: pero después de los 3 días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Esto se llama la resurrección de los 2 testigos en la mitad de la semana. La bestia, el anticristo, los matará a los 2 testigos, que suponemos puede ser Elías y Moisés. Otros asumen que es Moisés y Juan, puesto que Juan también fue apóstol y profeta. Pero hay grandes conclusiones de que se trata de Elías y Moisés. La otra resurrección es la resurrección de los mártires, los 144,000, en la parusía, o sea, ya no en el rapto, sino en la venida. La sexta resurrección es los que murieron en la gran tribulación, porque se quedaron y eran salvos por gracia, y ahí fueron purificados sus vestidos. Y la última resurrección, a ver si los músicos vienen, está en Apocalipsis 20:11 al 13. Ponga atención. Apocalipsis 20:11 al 13. Apocalipsis 20:11 al 13 dice: y vi un gran trono blanco. Esta es la última de todas. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Siga adelante. Dice: y vi a los muertos, ¿cómo? Grandes y pequeños, de pie. No está hablando de niños. Grandes y pequeños se refiere a los que usted llama grandes aquí en la tierra, los poderosos. Ahí van a estar todos los famosos que despreciaron a Cristo, los artistas, los presidentes que pactaron con el enemigo para mantenerse en el poder, los que hicieron negocios turbios y destruyeron a la humanidad. Toda esta gente, que sobre todo aquel que no conoció a Jesús, va a estar ahí, mire. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hay gente que hace cosas y dice: no pasa nada. No, allá te están escribiendo todo lo que uno hace. Y dice en el verso que sigue: y el mar entregó los muertos. El otro día hablábamos con los hermanos de las puertas del infierno en las clases que estoy dando, y hablábamos cómo bajo los mares hay puertas dimensionales. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Siga adelante. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Siga para adelante. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado. ¿A dónde fue arrojado? Ese lugar no está preparado para usted. Yo lo invito a usted a pensar, porque nosotros somos la generación de los Enoc. Pablo decía: y luego nosotros, los que hayamos quedado, él abrigaba esa esperanza de ser levantados sin conocer la muerte. Eso se llama la exanastasis, la experiencia de ser transformado en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Desaparecieron los cristianos, se fueron con Cristo. No conocimos el trance de muerte, sino que fuimos arrebatados. Eso se llama exanastasis. Es la experiencia de ser arrebatado y transformado al mismo tiempo, sin conocer el trance de muerte. O sea, no vas a tener que morir, sino que en el instante. Este hombre Enoc
es prototipo de los que no morirán. Y yo estoy esperando al Señor. ¿Cuántos aquí esperan al Señor? ¿Cuántos lo están esperando? Levanten la mano los que están esperando. Seguro, le prediqué 1 hora. Yo quiero invitarlo para el próximo domingo, que invite amigos. Y si usted quiere aprender más de estos tópicos sencillos pero poderosos, lo invito a que venga. No se puede quedar en su casa. Y se le va a abrir el mundo espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por cada persona que vino a escuchar tu palabra. Ahora, Padre, te pido que esta palabra no caiga en tierra infértil. Señor, tú nos has dado la esperanza de la vida eterna. Aún Marta, Señor, cuando tú le dijiste tu hermano resucitará, ella dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Permite, Señor, que estemos preparados. Permite, mi Dios, que estemos listos, porque puede ser que la muerte nos sorprenda o el evento que esperamos sea hoy y vengas. Señor, perdona nuestros pecados, borra nuestros pecados con tu sangre, límpianos de todo mal. Límpianos, Señor, de la maldad de nuestras obras, porque queremos ver, Señor, tu rostro cuando tú vuelvas. Señor, queremos verte, queremos encontrarnos contigo. Ore, hermano, ore, por favor, concéntrese un minuto. Lo que yo le he predicado no es una fantasía, es la verdad, es la verdad de la palabra. Hay dolor en mi corazón por aquellos que yo conozco que se han apartado de Cristo y que tal vez nunca volverán porque se alejaron de Él. Ore a Dios ahí donde está y pídale, Padre, si usted tiene familiares, dígale: Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Ore, 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 ¿dónde está?